Hermanos, que el Señor me los bendiga en esta tarde, que el Señor me los bendiga en sus hogares, que el Señor bendiga a sus familias y sus trabajos. Estamos aquí reunidos una vez más en Roca de Luz Eterna en Cornelius, Oregon. Hermanos, el Señor ha preparado un mensaje para ustedes. El Señor ha estado ministrando a mi vida toda esta tarde y sé que va a ser de bendición para su vida. Ahí donde está, ¿por qué no inclina sus rostros y vamos a estar orando, poniendo este servicio en las manos de nuestro Señor Jesús? Padre, te damos gracias, Señor, en este día miércoles, Señor, por la bendición de estar en tu casa, Señor, para servirte, Dios mío, para aprender de ti. Ahora pido, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo moviéndose, que sea tu Espíritu Santo tomando el control y hablando a las vidas, Padre Santo, de las almas que están escuchando a través de las redes sociales. Padre, yo pido que tu Espíritu, Señor, more en sus hogares, more en sus corazones y tomes control en este momento, Padre, para que esta palabra, Dios mío, sea recibida, Padre Santo, sea recibida, Padre Santo, con alegría, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Hermanos, qué bendición es estar aquí otra vez más con ustedes. Para los que están escuchando a través de YouTube o Facebook, saludos. Y hermanos, vamos a entrar a la palabra en esta tarde. El Señor ha preparado algo especial para nosotros. ¿Por qué no ahí donde está? Abra sus Biblias conmigo y vamos a estar leyendo el libro de Salmos capítulo 23. Muchos ya lo sabemos de memoria, muchos lo hemos repetido y repetido durante tiempos difíciles que hemos estado pasando y creo que es el momento adecuado de leerlo otra vez y acordarnos quién es Dios, acordarnos quién es Dios durante estos tiempos difíciles. Amén. Ahí estamos en el libro de Salmos 23 y vamos a estar leyendo el versículo 4 y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, eso es lo que dice el salmista David, aunque yo ande en el valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice la palabra de Dios. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, qué bendición, qué palabras de aliento nos está dando aquí el salmista David. Pero ¿cómo empieza? ¿Cuáles son las palabras que le empieza en el versículo 4? Dice, aunque ande en valle, dice la palabra, de sombra de muerte. Dice David en este versículo que está pasando por algo, que está sintiendo algo, que el Señor lo está llevando por un valle, por un camino que el salmista lo refiere como la sombra de muerte lo está siguiendo, como si está angustiado, porque también dice que aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice que hay alguien que lo está angustiando, hay una presencia sobrenatural que le está trayendo una opresión a la vida de David. Hay algo que lo está inquietando, hay algo que no lo hace sentir bien, algo que lo está incomodando. Aunque él esté pasando en ese valle, dice David, que el Señor va a estar con él, que el Señor va a estar revelándose en su vida y lo va a estar bendiciendo, aunque sus enemigos estén ahí para traerle angustia. Ahí va a estar la misericordia de Dios. David, el que compuso estos salmos, él tenía una experiencia, él tenía años sirviendo como rey, y a través de esos años él aprendió muchas cosas. Él pasó mucha tribulación, mucha bendición. Él pasó por tiempos donde se sentía bien alto, él pasó por tiempos donde se sentía bien bajo. Hermanos, la vida del cristiano así se trata de que hay veces nos sentimos que estamos en las nubes, en la misma presencia de Dios, y hay veces que sentimos que estamos en el valle de la sombra de la muerte. Pero dice la palabra que aunque estemos en ese valle, Él va a estar con nosotros,
Que aunque estemos en una situación bien difícil, que sentimos que hasta la misma muerte nos está rodeando, dice la palabra que su presencia ahí va a estar con nosotros. David había pasado por muchas cosas. David había sido levantado como rey. David tuvo que pelear para llegar al punto de ser llamado rey y tuvo que pelear para mantener su reino. Pero cuando él está hablando de este valle, yo puedo imaginarme de una situación específica que pasó David, una situación en un valle donde él sentía que venían a perseguirlo, que venían sus angustiadores, que venía el mismo Satanás a querer destruirlo. A lo mejor usted se siente así durante esta situación, hermanos. Yo vengo a decirle que aunque pasemos por esos valles de sombra de muerte, Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está en la situación y Dios va a bendecirlo en la manera que a Dios le plazca. A veces queremos que Dios nos bendiga como nosotros pensamos, hermanos, pero a través de esta situación, a través de estos valles, nosotros vamos a aprender a depender de Dios. Vamos a recibir un entendimiento que no lo podemos comprar, que no lo podemos entender en lo que es el mundo secular, sino que proviene de Dios. Y David pasó por una situación bien difícil. David pasó por una situación en un valle que él sentía que el mundo se le venía encima. Muchos de nosotros hemos leído, crecimos y hemos leído acerca de la rebelión de su hijo Absalón. Muchos de nosotros que crecimos en la iglesia leímos cómo Absalón vino y quiso quitarle el reino a David ya cuando David ya estaba en una edad ya más avanzada, en una época de su vida, ya cuando las cosas no tenían que ser tan extremas, ya cuando David debería estar descansando un poco más. Vino otro ataque, cuando las cosas se sentían que todo estaba bien pasivo, se levantó su hijo y quiso arrebatarle el reino. Su hijo con otros seguidores que tenía vinieron y persiguieron a David, que lo hicieron huir. David tuvo que levantarse, David tuvo que agarrar las posesiones que él tenía y David tuvo que salir huyendo de su reino. Todo lo que él tenía se le fue arrebatado. Él sintió como si ya no tenía nada. Es más, dice las escrituras, vamos a estar leyendo, que David dejó 10 de sus esposas atrás. Que David, cuando salió huyendo de su hijo, tuvo que dejar a 10 de sus esposas, hermanos. No pudo llevarse todo. Tuvo que dejar cierta parte. No solo dejó las ciudades que él defendió, que él peleó, que mucha gente derramó sangre por obtenerlas. Tuvo que dejar todo eso, el reino, los tesoros, y salió huyendo con lo que podía. Y aún así no se pudo llevar todo, hermanos. Y dice que Absalón vino y logró hacer que David huya de nuevo, huya como huyó de Saúl. Tuvo que huir como fugitivo David de lo que él ya había poseído. Lo tuvo que dejar todo y salió huyendo de Absalón. Vamos a estar leyendo el libro de Segunda de Samuel, si está conmigo. Ahí donde está, por favor, abra sus escrituras y vamos al libro de Segunda de Samuel. Vamos al versículo 17. Y vamos a estar leyendo acerca de dónde se encontró David, en qué valle se encontró y cómo fue compuesto este salmo del valle de la sombra de la muerte y cómo se relata a la vida de David y a la vida de nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 17, vamos a estar leyendo el versículo 15. Capítulo 17, segunda de Samuel. Versículo 15. Dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así aconsejó a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejó yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea descubierto el rey y todo el pueblo con que él está. En este momento David había salido de su ciudad y dice que Usaí
dijo luego Isaías a los sacerdotes de Sadoc y Abiatar que vayan y que le digan a David que salga de ahí luego. Y dice que el versículo 17 dice que y Jonatán y Amaías estaban junto a la fuente de Rogel, y fue en criada y les avisó porque ellos no podían mostrarle viniendo a la ciudad. Aquí vemos que David había salido y que dice que esta gente vino y dijo, hay que advertirle a David que no se quede ahí donde está y que salga porque va a venir Absalón contra él. Y dice que mandó a una persona llamada Jonatán y a otro que le seguía a David, a Amías, y ellos estaban juntos a un pozo y se fueron a esconder. Y se fueron a esconder porque dice que Absalón los estaba buscando. Dice que Absalón venía contra él, que la sombra de Absalón estaba siendo como queriendo invadir y queriendo tomar posesión de la vida de David. Y aquí nos muestra algo, hermanos, nos muestra que durante esa prueba, durante esos problemas, David tenía gente con la cual él podía confiar. A veces nos sentimos solos, hermanos, a veces lo sentimos que no podemos, a veces sentimos que se nos viene el mundo encima, a veces sentimos que estamos en ese valle de la sombra de la muerte, hermanos, pero déjenme decirle, usted no está solo, no solo Dios está con usted, pero yo le aseguro que Dios va a mandar gente a su vida, que Dios siempre va a dejar a alguien ahí, un consolador, no solo el Espíritu Santo, pero va a traer a gente alrededor de usted. Y vamos a estar leyendo más adelante cómo fue que eso sucedió. Vamos a ir rápidamente al versículo 24 del mismo capítulo y miremos lo que dice ahí. El versículo 24 dijo, y David llegó a Manayam y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. O sea que David escuchó el consejo de Jonatán y del otro muchacho que vino a advertirle, y dice que David agarró sus cosas. Ya había dejado sus 10 esposas allá y tuvo que salir huyendo. Salió huyendo ahí y dice que cruzó el Jordán, pero que dice que David llegó a Manayam. ¿Y qué significa eso, hermanos? Manayam significa 2 campos. El nombre Manayam significa 2 campos. Ese nombre fue dado por Jacob. Ahí fue donde Jacob tuvo que dividir su familia, sus campamentos. Dijo, esta mitad que vaya adelante y esta mitad que vaya por allá. Y cuando venga Esaú, si algo le sucede a un campamento, por lo menos va a quedar un linaje, va a quedar un legado con este campamento. Ahí hubo una división en la vida de Jacob, y en este momento regresó David a ese lugar que significa, el lugar significa 2 campos, y ahí fue donde su corazón se rompió en 2. ¿Por qué? Porque ahí fue donde fue a quedar, ahí fue donde tuvo que ir a buscar refugio cuando su hijo Absalón venía a quitarle todo lo que él tenía. Algunas de las cosas que Absalón estaba pensando y maquinando hacer era acostarse con las 10 esposas que se habían quedado atrás, las esposas de su padre, y después mandar un ejército y destruir a David ahí donde estaba en el bosque. Eso eran las ideas del enemigo, eso era lo que el enemigo estaba maquinando contra David. Déjeme decirle, el enemigo sigue maquinando contra el pueblo de Dios, especialmente ahorita que nos encontramos separados de la casa del Señor, donde no podemos venir y adorar en la casa del Señor en espíritu y en verdad. En estos momentos el enemigo está maquinando contra la vida de muchos cristianos. Muchos cristianos están pasando crisis, muchos cristianos están buscando la manera de salir adelante, y a través de esa angustia empiezan a venir ideas. El enemigo empieza a moverse en sus pensamientos y empieza a haber una división en sus mentes de lo bueno y de lo malo. Y hermanos, la decisión siempre tiene que ser escoger lo mejor, escoger lo bueno, hermanos. Pero es fácil. Es fácil regresar a ese mundo antiguo. Es fácil cuando se va Moisés a la montaña y está hablando con Dios. Es fácil empezar a construir ídolos, y cuando regresa Moisés, cuando regresa el Espíritu Santo, cuando regresa los días unidos en la iglesia, lo que el Espíritu Santo se encuentra es con un pueblo que ha regresado a la suciedad de la cual salió, hermanos.
Este momento, David se encontró en el lugar que significaba dos campos, dos decisiones. Su corazón se rompió en dos. Venía su hijo contra él, había perdido todo, lo había dejado todo y él salió huyendo. Y en esa desesperación dejó a 10 de sus esposas. Y no solo eso, ahora Absalón quería tomar posesión de esas esposas, quería tomar posesión de ellas como mujeres para él, quería destruir la vida de David por completo. No simplemente vino a invadir y a quedarse con el reino, sino que vino a humillar a David, vino a que la gente se burle de él, porque Absalón se iba a llevar a las esposas, porque Absalón iba a derrotarlo por completo con un ejército. Pero el Señor es grande y el Señor no iba a dejar que eso suceda. Así como Dios no va a dejar que usted quede humillado, que usted quede en la ruina. Van a pasar cosas, van a pasar situaciones. Va a venir el momento donde nos sentimos que vamos en el valle de la muerte, donde la sombra del enemigo viene contra nosotros. Pero nosotros como creyentes, hermanos, tenemos a un varón de guerra. Tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que vino y murió por nosotros y resucitó el tercer día, que en la muerte no pudo contra él, que él pudo vencerlo todo y él está con nosotros. Ahí dice la palabra que Dios va a estar con usted durante ese proceso del valle de la sombra de la muerte. Y aquí vemos que Dios estaba con David. David ya iba a ser y ahí va a ser encontrado por Absalón. Y dice aquí la palabra que Dios mandó a gente que le advirtiera y que él salga de ahí donde él estaba. El problema es que él se fue a Manaim. ¿Qué significa eso? Dos campos. ¿Y dónde se encuentra esa ciudad? Se encuentra en el valle de Jordán. Se encuentra en el valle del Jordán. Y si me pregunta en qué versículo dice dónde está el valle de Jordán, usted tiene que hacer sus estudios y tiene que mirar los mapas y tiene que ver exactamente dónde queda ese valle. Y el valle se encuentra en el valle del Jordán. Cuando David escribe, cuando él está pasando por el valle de la sombra de la muerte venía tras él, la angustia venía tras él, sus perseguidores venían tras él, los angustiadores venían a través de él, pero Dios estaba con él, Dios lo guardó. Hermano, usted a lo mejor está pasando una situación crítica en este momento. Y créame que a mí, mi corazón se rompe. Me duele el corazón, hermanos. Yo siento anoche estaba yo mirando hacia la ventana de mi casa. Estaba oscureciendo y me entró una tristeza tremenda. Sentí el dolor del pueblo de Dios, que a lo mejor son gente que no se merece lo que le está sucediendo. Gente que, me atrevo a decir, a lo mejor son gente que busca a Dios más que yo, que ora más que yo, que lee las escrituras más que yo, que sirve a Dios más que yo. Hay gente que sirve en las iglesias, hermanos, de una manera que nosotros nos quedamos asombrados, y aún así esta gente está pasando una situación tan crítica y me rompió el corazón. Sentí, hermanos, el peso. Lo siento, hermanos, oro por ustedes, vengo a servirles hoy en esta tarde a ustedes. Espero que aprendan algo de este mensaje para que les dé fuerzas para continuar, hermanos. Yo sé que no es fácil, yo sé que fácil es estar aquí parado y decirles que le echen ganas. Es fácil venir y decirles, hermanos, ustedes pueden, hermanos, pero yo siento lo que ustedes están pasando y nos duele. Nos duele como ministros, nos duele como pastores, nos duele como hermanos suyos, como colaboradores, como colegas, como coworkers en la obra de Dios. Nos duele, hermanos, ver a un compañero caído, un compañero sufriendo. Hermanos, crea que no ha sido fácil, no ha sido un momento alegre. Hemos a lo mejor sentido el sol hoy, hemos a lo mejor salido un poco, un rato, pero hermanos, créame que en mi corazón, y me imagino que en el corazón del pastor Ramón también nos sentimos un peso por ustedes. Y honestamente ni sé en detalles quién está pasando por las situaciones más críticas. Me imagino que a lo mejor lo tienen bien calladito, hermanos, ahí donde están, que no quieren decirle a nada. Déjeme decirle, yo siento su dolor. Yo siento su dolor.
Y déjeme decirle que aquí dice, David así se sentía. No está usted pecando en sentirse así. No es pecado sentirse que está usted pasando por momentos críticos. No es un pecado sentirse que usted está pasando por el valle de la sombra de la muerte. Yo vengo a decirle que eso va a pasar en la vida del cristiano. Tarde o temprano nos va a llegar un momento donde el Señor nos prueba, donde el Señor quiere ver si somos oro. Y en esos momentos tenemos que creer. Usted tiene que creer que Dios está ahí, que Dios está con usted y que aunque la cosa se mire que no hay fin, aunque la cosa se mire que no hay salida, Dios es la salida. Dios es el que guía nuestros pasos. Dios es el que alumbra nuestros pies. Y aunque venga esa sombra en ese valle y aunque sea la misma muerte, hermanos, tenemos a un Cristo que la venció, un Cristo que venció la muerte. ¿Y qué más dice? En ese valle se encontró David, en ese valle se encontró en un lugar donde su corazón se rompía en dos, donde él sentía que se iba a perder no solo a su familia, iba a perder a su pueblo, que iba a perder su reino, que lo iba a perder todo. Y que dice, segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 27. Dice que luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Naas, de Raba de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, estos nombres, hermanos, perdón, y Berizali, Galadita, de Rogelem, trajeron a David y al pueblo que estaba con él. ¿Qué trajeron? Camas, tazas, vasijas, barro, trigo, cebada, harina, grano, tostado, aves, lentejas, garbanzos, tostados, miel, mantequilla, ovejas y quesos de vaca para que comiesen. Porque ¿qué? Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Qué bendición recibió David? ¿Qué honor recibió David en ese momento donde él estaba ahí huyendo, donde él estaba huyendo de su hermano? Dice aquí, lo curioso, hermanos, mire, lo curioso es que llegó, ahí en el versículo 27 dice, llegó Sobí, hijo de Naas. Y me pregunté en mi interior hoy en la mañana, dije, ¿y este quién es? ¿Y por qué llegó él? ¿Y quién es esta persona para David? ¿Qué favor le debe él a David? Déjeme decirle algo, él no le debía nada a David. Se dice que David recibió ayuda del padre de Sobí. Es decir, como aquí dice el 27, Sobí, hijo de Naas, dice que David recibió ayuda de Naas, el padre de Sobí, cuando David estaba huyendo de Saúl. Dice que David recibió ayuda de Naas, escuche bien, y ahora David estaba recibiendo también ayuda del hijo de Naas. El hijo de Naas honró a David como su padre había honrado a David. ¿Pero por qué? Hay una historia que va mano a mano con lo que está sucediendo aquí con estos dos personajes. Porque Naas ayudó a David y dicen las escrituras que cuando Naas murió, David mandó al hijo que había quedado como rey, creo que se llamaba Anún, fue y le mandó a gente para que consuelen al hijo. David mandó a gente para que consuelen a Anún, al rey que había quedado después de Naas. Pero ¿cómo lo trató Anún? Anún vino y a la gente que David había mandado, dice que Anún les cortó la barba a la mitad y después le cortó la ropa de atrás a la mitad. Y así los mandó de regreso a David. ¿Por qué? Porque los consejeros de ese rey, de Anún, los consejeros de Anún le dijeron, estos vienen a espiar. Estos vienen a ver lo que nosotros tenemos. Estos vienen solo para ver en qué se pueden llevar, en qué se pueden aprovechar de nosotros, hermanos. Van a llegar gente, hermanos, a nuestra vida. Van a llegar gente que va a necesitar ayuda en estos tiempos. Y hay gente que viene realmente con necesidad, no viene para aprovecharse,
no viene para aprovecharse de la bondad de la iglesia, que no viene para aprovecharse de la bondad suya, sino que viene con una necesidad tremenda, hermanos. A lo mejor usted no ha sentido lo que es estar afligido en estos tiempos. A lo mejor Dios tuvo misericordia de usted. A lo mejor Dios no permitió que le llegue la vaca flaca a usted, pero no es para que usted se glorifique, no es para que usted lo cuente a todo mundo, sino que es para que usted use esas bendiciones, comparta con lo que Dios le ha dado a usted, a otra gente. Mire, esta persona honró a David, no había necesidad. Dice aquí, este Sobi, hijo de Naas, no tenía por qué bendecir a David, no le debía nada. Es más, ahí les va. Dice aquí que Sobi, hijo de Naas, de Rabat de los hijos de Amón, eran amonitias, hermanos. Amonitas, hermanos, venían siendo enemigos de David. Se dice que cuando Anún hizo eso con David, David fue y montó guerra con ellos, y ellos con David, y se montó una guerra. Esa fue la guerra en la cual se encontraba David cuando conoció a Betsabé. Esa guerra donde él se quedó en casa y empezó a caminar por las terrazas y vio a esa mujer. Esa guerra que él no quiso tomar parte fue esa guerra contra, se podría decir que el hermano mayor de Sobí. Y dice que David lo derrotó por completo, lo destruyó. Destruyó a él y a su casa, pero quedó Sobí. Y ahora Sobí quedó como rey. Y en vez de decir, le hiciste mal a mi hermano, ay, porque mi hermano no te quiso, yo también no te voy a querer. Él no hizo eso. ¿Qué hizo él? Dijo, porque mi padre te hizo bien, yo también te voy a honrar, hermanos. No haga como están haciendo sus disque hermanos en la carne. No haga como están diciendo algunos hermanos en las congregaciones, solo haciéndole burla a los necesitados, solo dándole la vuelta a la gente que viene y le pida ayuda, hermanos. No sea como ellos, sea como su Padre. Sea como su Padre. ¿Y qué nos enseña nuestro Padre? Nuestro Padre nos enseña a amar. Nuestro Padre nos enseña a compartir. Si te piden, dales. Pero tampoco que se aproveche el pueblo, hermanos. Aquí dice las Escrituras que Sobí vino y le hizo bien a David, aunque había él guerreado contra su mismo hermano. ¿Y sabe qué? Los judíos que estudian la genealogía, ahí les va una para que la piensen y la estudien, hermanos. Se dice que Sobí era hermano o medio hermano de David, de acuerdo a los linajes, de acuerdo a lo que andaba haciendo el papá de David. Estúdielo y va a ver que durante la crisis, hermanos, aparecen hermanos. Durante una situación tremenda donde uno piensa que ya no hay salida, de repente el Señor manda hermanos de la nada. Hermanos que vienen a suplirle una necesidad, o hermanos que usted ni se imaginaba, hermanos. O usted a lo mejor va a recibir una llamada, usted va a recibir a alguien que le venga a tocar la puerta, y usted va a recibir una bendición durante el transcurso de este mes que usted no se imaginaba, hermanos. Dios manda a hermanos que usted ni conocía ni se imaginaba. Aquí los que estudian la genealogía dicen que Sobí, hijo de Naas, fue o el hermano o la mitad hermano, medio hermano de David, de acuerdo a lo que había hecho el papá de David. Estúdielo y va a encontrar que eso es lo que los historians, los que estudian la historia, dicen. Y este varoncito dijo, yo voy a ir a honrar a David, no porque yo le debo algo, no porque él me ha hecho a mí bien, es más, destruyó a mi hermano, pero lo voy a hacer porque así me enseñó mi padre. A lo mejor Sobí vio cómo su hermano había tratado a aquellos que David había mandado para consolar. A lo mejor él no estaba de acuerdo en esa manera, hermanos. Si usted en estos días empieza a ver injusticia, por favor le pido, no toma parte en esa injusticia, que no le dé risa a esa injusticia, que no le cause a usted risa y participe en esa injusticia, sino que aprenda de lo que su padre le ha enseñado, de lo que su pastor le ha enseñado, lo que las escrituras les han enseñado, que tenemos que amar, que tenemos que mostrar misericordia, especialmente al necesitado. David aquí estaba en una situación crítica, hermanos. Crítica, lo había perdido todo. A lo mejor usted lo ha perdido todo. David tuvo que dejar a sus 10 esposas. A lo mejor usted dejó mucho de lo que usted tenía de las abundancias. Su cuenta de banco desapareció.
Dejó lo que usted amaba más, que ya no tiene, y salió huyendo como ladrón. Salió huyendo como alguien que lo estaban persiguiendo. A lo mejor ahora lo están persiguiendo a las compañías de crédito que usted ha pedido prestado. A lo mejor lo están siguiendo la compañía que es dueño de su casa. A lo mejor le están pidiendo el pago de carro, hermanos. Va a suceder. Pero Dios es fiel. Y Dios nos va a mostrar algo tremendo a través de este tiempo que estamos viviendo, hermanos. Nos va a mostrar hermanos que vienen y muestran el amor de un hermano y usted no se lo imaginaba. Y qué bendición para aquellos que tienen abundancia, qué bendición para aquellos que tienen y que ni necesitan, que puedan ser esa persona de bendición. Hermanos, mire, el nombre de Sobi fue grabado en las escrituras, en el libro de Samuel por los siglos, hermanos. Dice aquí, el nombre de Sobi, hijo de Naas, fue grabado como el que vino y ayudó a David en los tiempos críticos, hermanos. Hermano, que tu nombre esté grabado en el cielo, que los ángeles hablen de lo que tú hiciste durante estos tiempos. Hermanos, que el Señor se fije en lo que usted está haciendo, el bien que usted está tomando con la gente necesitada. Porque hay gente tan necesitada en estos tiempos, hermanos. Y usted que está escuchando, le vengo a decir, usted necesitado, usted que viene siendo hijo, hermano, cristiano de verdad. Usted que está escuchando, que está pasando un momento bien crítico. Por favor, aparte ese orgullo. Apártelo. Pida ayuda. Toque puertas. Pregunte, indague. Es que somos bien orgullosos a veces, hermanos. No nos gusta soltar. No nos gusta que la gente se dé cuenta de que estamos pasando una situación difícil. Yo soy el primero de decir, cuando me casé, no tenía nada, muerto de hambre. No teníamos nada para comer, no teníamos. Y por el orgullo no le dije a nadie. Llegábamos a la iglesia y sonreíamos, jajaja, qué alegre. Y nos íbamos a la casa a tomar agua e irnos a dormir para que nos llene el estómago. Por no pedir, por no preguntar. Pregunte, ¿qué le cuesta? ¿Qué importa? ¿Qué prefiere? ¿Que sus hijos amanten hambre? ¿Que lo deje tirado el carro a la orilla de la carretera porque no tiene la gasolina? ¿O prefiere simplemente preguntar a un hermano, preguntarle a su pastor, preguntarle a un líder de usted, hey, ¿me pueden ayudar en algo que es tan difícil? ¿Usted que está escuchando es tan orgulloso? Aquí no conozco a nadie que viene, aquí le voy a ser honesto, aquí no conozco ningún doctor, aquí en esta iglesia no he conocido ningún doctor médico, no conozco ningún abogado, no conozco a nadie así con un estudio formal así tremendo que digo yo, wow, ¿por qué actuamos como si lo tenemos? ¿Por qué actuamos como si somos la gran cosa? ¿Por qué? Porque vivimos en este país, porque a lo mejor ahora sí hablas inglés. Porque tienes carro bonito, pero ya ni tienes cómo pagarlo. ¿Por qué nos creemos tanto, hermanos? Somos hermanos. Polvo somos. Apartemos eso, hermanos. Aquí David recibió él una bendición del hermano de su enemigo. De una persona que debería de tener algo en contra de él. Pero ese Sobi apartó su ego, apartó lo que había hecho su hermano, apartó la matazón que hizo David y dijo, yo lo voy a ayudar, yo voy a hacer bendición. Y Dios dijo, y yo voy a grabar tu nombre en esta escritura, yo voy a grabar tu nombre para que se lea en el 2020 en Roca de Luz Eterna, en un país que ustedes ni saben existe, en una tierra desconocida, en un lenguaje desconocido. Eso para mí es tremendo, hermanos. Eso para mí es tremendo. ¿Qué más dice? Samuel 17:28. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, hermanos, todas estas cosas. ¿Qué detalles? Te trajimos donde dormir. Te trajimos el vaso donde vas a tomar.
Te traímos de todo tipo de comida. ¿Por qué? Porque sabemos que eres un rey. ¿Qué significa eso, hermanos? Dios sabe que tú eres un hijo de Él. Y Dios no simplemente va a proveer una cosa pequeña cualquiera. Dios va a tener detalle en tu situación. Tú tienes que apartar ese ego, venir y pedir, venir y recibir. A mí me cuesta a veces, hermanos, a mí no me gusta recibir regalos. No me gusta. He batallado siempre que los jóvenes quieren hacer algo por mí o los caballeros quieren venir a bendecirme en mi cumpleaños o el día pastor. No me gusta. El Señor está tratando en mi corazón. Y si está tratando en mi corazón, quiere tratar en su corazón también. Hermanos, tenemos que aprender a recibir de los bienes que Dios está mandando para nuestras vidas. En ese valle, hermanos, en ese valle aquí dice que Dios guardó a David, Dios lo bendijo. Si me lee más adelante, Dios obró en la vida de David y la mano no se apartó de David y Absalón fue derrotado. Claro, David estuvo triste porque era su hijo. Como hombres, como padres, aunque nuestros hijos son tremendos, hermanos, aunque nuestros hijos nos hacen mal, los amamos. Y los hijos no entienden eso hasta que ellos tienen sus propios hijos, hermanos. El amor de un padre, el amor de una madre no se entiende hasta que uno tiene un hijo o una hija. No lo vas a entender, joven. Y es una bendición. Y aquí David lamentó, David lloró, pero sabe que Dios estaba con él. Hermanos, vamos a pasar tiempos difíciles. A lo mejor usted va a estar llorando en esta noche, angustiado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le va a hacer Dios? Crea que Dios quiere, que Dios está obrando, que Dios es Dios en ese valle. Dios sigue siendo Dios en ese valle. Vamos a Primera de Crónicas. Vimos lo que hizo David en ese valle, Primera de Crónicas, capítulo 13. En el valle de la sombra de la muerte, David entregó todo a Dios. Cuando él peleó contra su hijo en esa guerra, él dijo que haga Dios su voluntad, que haga Dios lo que Dios le parezca bien. Él dejó todo en las manos de Dios. Aquí estamos en Primeras de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 a 4. Mire lo que dice David ahora que ya no está en ese valle, sino que mire dónde está David. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas las partes por nosotros, hermanos, que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que estaban con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. ¿Y qué dice el versículo 3? Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. En este momento David, movido por el Espíritu de Dios, dice: hay que traer el arca a nosotros, porque esto no se ha hecho desde David, no le hemos hecho caso. Y todo el pueblo dijo: esto nos parece bien. Todo el pueblo dijo: esto nos parece bien, buena idea. ¿Qué dice más adelante? Dice que cuando David trajo el arca hacia Jerusalén. Y ahora, pero en sí, ¿qué es Jerusalén? Entonces, versículo 5, entonces David reunió a todo Israel desde Sigor de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Era una aventura tremenda traer ese arca, hermanos, hasta donde estaba David. Los que leen las escrituras ven que David tuvo que hacer sacrificio tras sacrificio. Hasta uno de sus capitanes tuvo que morir por poner mano en lo santo. El deseo estaba de estar en el mismo espíritu, a traer ese arca a la casa a donde David estaba, a Jerusalén. Pero a través de eso hubo también problemas, hubieron obstáculos. Pero el sentir de David, ya vamos a llegar al punto, el sentir de David era estar con el arca en su ciudad, era estar con el arca cerca de él. ¿Qué dice Segunda de Samuel? Rápidamente vamos a ir al libro de Samuel para estar entendiendo un poquito más acerca del punto del cual quiero llegar. Segunda de Samuel,
Vamos a estar leyendo el capítulo 6, versículo 12. Versículo 12 al 15 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces fue David y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. ¿Dónde es la ciudad de David? ¿Dónde está la ciudad de David? La ciudad de David está sobre un monte, hermanos. Jerusalén está sobre un monte. La casa de Dios fue construida en un monte. Dios estaba queriendo traer el arca de regreso, lo puso en el corazón de David y todo el pueblo dijo, me parece bien. ¿Y qué pasa? El arca viene y está llevado hacia el monte alto, hacia un lugar alto, a un lugar donde va a ser de bendición. Dice, versículo 3, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Y qué dice el versículo 14? Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de ¿qué? De trompeta, hermanos. ¿Hacia dónde? Hacia el monte alto. Dios es el Dios de los montes y el Dios de esos valles, hermanos. Aunque usted esté pasando ese momento crítico, Dios está ahí con usted. Dios está ahí. Dios está en medio. Y aunque usted a lo mejor está en lo mejor de su vida, usted está danzando con alegría. Y aunque usted esté aquí glorificando, Dios es el mismo. Dios es el mismo que se mueve cuando todo está bien, y Dios es el mismo que se mueve cuando todo se nos parece que está mal, hermanos. El detalle es que tenemos que entender, Dios está con nosotros. En los montes, Dios está con nosotros. En Jerusalén, Dios está con nosotros. En esos valles, bajo la sombra de la muerte, Dios está, porque Dios es. Dios es. En inglés decía, I am, yo soy. Él es el Dios de los montes, Él es el Dios de los mares, Él es el Dios del universo, Él es el Dios de tu vida. Debería de ser el Dios de tu vida. Déjalo que sea el Dios de tu vida. Es el Dios de todo. Es el Dios de todo, hermanos. Y somos nosotros que no queremos aceptar que Él es nuestro Dios, que no podemos creer que Él sigue siendo Dios porque estamos pasando un momento crítico, hermanos. Y solo es Dios cuando sentimos la presencia del Dios aquí en este altar, cuando danzamos, cuando brincamos. No, solo ahí es Dios, solo ahí sentimos a Dios. Hermano, yo siento a Dios durante esta crisis. Hoy no me dejó en paz el Espíritu Santo. Hoy sentí su presencia toda la tarde, no me dejaba en paz. Y lo único que yo podía hacer cuando estaba manejé todo el día. Lo único que yo podía hacer era glorificar y cantarle a Dios. No tengo voz de cantante, pero yo le adoré en mi carro. Y aunque me miraban raro los carros a la par, yo cantaba. Casi vine aquí afónico, casi vine sin voz. Y no me importaba porque yo sé que Dios quería hablar. Y si Él puso el deseo de cantar en mi voz, Él iba a poner la voz para predicarles esta palabra. Iba a ser algo sobrenatural. Yo sé que saliendo de aquí voy a quedar medio ronco, pero lo hago para la gloria y honra del Señor. ¿Qué es un momento de disgusto en la garganta, hermanos? Para nuestro Dios es nada. Es nada. Dios se lo merece. Dios es el Dios cuando tenemos cultos. Dios es el Dios todopoderoso cuando estamos todos reunidos en la iglesia. Y Dios es el Dios todopoderoso a través de esta crisis, en medio de esta situación. Él es Dios. Él no cambia. Él simplemente está tratando con alguno de nosotros. Está queriendo arrancar tal vez un poquito de orgullo. Ya no sentíamos algo grande. Ya no sentíamos medios elevados. Y tuvo Dios que venir a tumbarnos unos cuantos niveles. Hermanos, créame que Dios lo hace. No se olviden. Dios es amor y fuego consumidor. Y a través de esta situación, por favor, reflexione. Reflexione con las decisiones que ha tomado. Yo lo he hecho. Reflexione si ha sido sabio en lo que Dios le ha dado.
Y cuando Dios porque Dios le dio el reino a David de nuevo, y cuando Dios nos venga a dar nuestro reino de regreso, cuando nos venga a dar nuestro trabajo de regreso, cuando nos venga a dar nuestra cuenta bancaria de regreso, cuando ya estén los boletos para Navidad ya comprados, ya pagados, cuando la vacación ya esté firmada, y ya el trabajo nos ha aprobado, ya cuando podemos viajar y vivir la vida que vivíamos antes, hermanos, empiece a reflejar, ¿qué estamos haciendo para Dios? ¿Le agrada esto a Dios? ¿Hemos sido fiel con Dios? ¿Hemos sido fiel? David fue fiel. David sufrió. David sentía que estaba en la sombra de la muerte. David pasó tiempo donde él danzaba en la presencia del Señor. David pasó tiempo donde él lloraba por la muerte de su hijo. David pasó tiempo donde él tuvo que arrepentirse de asesinar a Urías. David pasó tiempo donde él tenía que sentir el menosprecio de su familia, que lo hacían como el menor, como el desconocido. David pasó tiempo donde conoció a hermanos que no se imaginaba. David pasó tiempo cuando él derrumbó a gigantes. David pasó todo tipo de tiempo, hermanos. Y nomás nos viene una tormenta y ay, Dios ya no es Dios. Dios ya no me ama. Dios ya no está. Dios está. Pueda que esté contento o alegre Él con usted. Pueda que esté Él en disgusto con usted. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Dios te está hablando. Dios quiere algo contigo. Dios aún quiere esa relación. Dios quiere ese arrepentimiento genuino. Ahí está Dios en el valle. Ahí está Dios en los montes. Y ahí está David llorando, danzando, relajando, paseando. Ahí está Dios. Ahí está David haciendo todas estas cosas, sintiendo todo lo que la vida nos ofrece. Hermanos, la vida del cristiano no siempre es alegre. No siempre es fácil. Pregúntele a los apóstoles, pregúntele a Stephen, pregúntele cómo terminó Esteban, pregúnteles cómo terminaron los apóstoles, los primeros creyentes, pregúnteles cómo sufren los cristianos en países musulmanes, pregúnteles. Y aquí estamos nosotros en un país tan bendecido. Y tiene que venir Dios a hacer que tiemble, tiene que venir a mover algunas cosas, a temblar su situación para que despierte. Cuando uno viene a despertar a su hijo, ¿cómo le hace? Viene y lo sacude un poquito. Hey, mi hijo, despierta. Viene Dios y nos sacude un poco. Viene Dios y nos llama la atención. Hey, despierta, de que duermes. Y vienen y hacen drama a las mujeres de las vírgenes y como si no entendemos, hay que despertar. Despierte, iglesia, despierte. Y ahora, hermanos, dice aquí que David adoraba a Dios en ese valle, servía a Dios en ese valle, que David adoraba a Dios en ese monte, en la ciudad de David, en esa montaña. Dice que Moisés subía a la montaña y tenía su relación con Dios, se quitaba el calzado, era el lugar santo. Pasaron por el mar, caminó el pueblo a través del mar, hermanos. Dios está en todo lado, pero ahora no necesitamos subir a una montaña, no necesitamos estar en el valle. Honestamente, hermanos, a lo mejor ya me van a venir a levantar falsos, pero honestamente no se necesita en sí esta iglesia. Dios está en todas partes. Es bueno congregarse. Es bueno estar aquí todos unidos en armonía, pero si algo le sucediera a esta iglesia, ¿ya no existe Dios? Dios siempre está. Si viene un terremoto y viene y tumba este lugar, ¿ya se murió Dios? ¿Ya no está la presencia de Dios? Dios está. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Porque tenemos al Dios vivo. Porque tenemos al Dios todopoderoso. Les voy a dar unos versículos rápidamente y para que veamos. Vamos al libro de Isaías. Rápidamente, ya estoy terminando, hermanos. Vamos al libro de Isaías. Vamos rápidamente al capítulo 25. Solo les voy a dar unos versículos bien rápido. Por si no escucharon el mensaje, por lo menos que estos versículos muevan su corazón. Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte
a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, hermanos. ¿De qué está hablando aquí? Y Jehová de los ejércitos hará en este monte. ¿En qué monte está hablando aquí Dios? A todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Cuando leemos lo que ese jovencito vino y trajo a David, era un banquete, había de todo tipo de cosas, pero mire lo que dice: banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todo rostro, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Por si no se ha dado cuenta, hermanos, lo que aquí está profetizando Isaías, por si usted no captó en sí, es medio obvio, está hablando de Jesús. Está hablando de la obra que hizo Jesús, que en este monte va a proveer un manjar suculento, que va a quitar toda lágrima, la va a limpiar. Que dice aquí la palabra que la muerte va a ser destruida para siempre. Porque así ha dicho Jehová. No necesitamos el monte, no necesitamos el valle, lo que necesitamos es al Señor. Vamos aquí al libro de Miqueas, por favor, rápidamente. Miqueas, capítulo 1, versículo 4. Rápidamente, hermanos. Dice: y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hundirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por su precipio, hermanos. El monte va a ser derretido, los valles serán derretidos, no importa los montes, no importa el valle, hermanos, lo que importa es Cristo. El que vino a limpiar toda lágrima que usted a lo mejor ha estado llorando en la noche, Él quiere limpiar sus lágrimas, Él quiere proveer un banquete, Él quiere destruir la muerte en su vida. Déjese, recíbalo en esta tarde. Usted que está escuchando alrededor del mundo, no sé yo hasta dónde va a llegar este mensaje, pero yo vengo a decirle a usted: no importa la situación, no importa que diga la noticia, hermanos, usted sin Cristo está muerto. Usted sin Cristo, no importa que le dé el coronavirus, no importa que le dé lo que le dé, usted está muerto sin Cristo. Reciba a Cristo en esta tarde, reciba a Dios como Dios, no solo como su Salvador. Y sí, Cristo me salvó, no. Tiene que ser su Rey y su Señor, su Dios y su Salvador. Él quiere ser esas cosas en su vida. Él te quiere salvar y Él quiere ser tu Rey. Él quiere guiarte, Él quiere darte fuerzas, Él quiere que te arrepientas, Él quiere que nazcas de nuevo. Él quiere de ti una relación. Quiere algo más profundo que de lo que te han a lo mejor enseñado, ritos, religión. Él quiere relación, Él quiere algo verdadero, algo que uno puede sentir, algo que le mueve el corazón, algo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, ese cambio sobrenatural, ese milagro. Muchos dicen que va a requerir un milagro para que usted cambie. Créame, tenemos un Dios que hace milagros. Él lo hizo en mi vida, lo hizo en muchas vidas en el mundo y lo puede hacer con usted, hermanos, empezando este día. No espere hasta mañana, hágalo hoy, reciba a Cristo. Vengo terminando. Isaías, ahí como me fascina Isaías 54, por favor. Y con esto termino, hermanos. Isaías 54, versículo 10. Y con esto termino. Dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán. A lo mejor tu monte tembló. Se te quitó la iglesia, se te quitó la danzadera, se te quitaron los instrumentos, se te quitó ese momento de entretenimiento en la iglesia. Porque los montes se moverán y los collados o los vallados o los valles temblarán. A lo mejor estás temblando en una situación crítica. A lo mejor usted está sufriendo ahorita, hermanos, y no sabe cómo hacerle. Pero mire lo que dice: pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. ¿Quién dijo? Yo no dije.
No dijo el pastor Ramón, no dijeron los líderes, sino que dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. No importa, hay culto, no hay culto, no importa si estás pasando una situación difícil o si no la estás pasando, Dios promete que está contigo y que su misericordia no se apartará de ti. Hermanos, espero que este mensaje ha sido de bendición para su vida. Yo sé que a mí me habló el Señor, sé que ha ministrado a mi vida, sé que hay áreas de mi vida que le tengo que prestar más atención. Y como les dije hace unas semanas atrás, hermanos, salgamos de esta situación más fuertes. Salgamos de esta situación con más entendimiento y entendiendo más lo que Dios quiere de nosotros. No salgamos de esto igual, sino que podemos superar nuestra vida, superar nuestros obstáculos y entrar en un entendimiento y razonamiento de las Escrituras, de nuestra relación con Dios, del Espíritu Santo más profundo, hermanos. Ahí donde están, quiero orar por ustedes y con eso termino. Padre, te doy gracias, Señor, en este momento por la bendición de compartir esta palabra. Dios, tú has sido bueno para con nosotros y dice tu palabra que no importa lo que pase, tu misericordia va a estar con nosotros y el pacto de tu paz va a estar siempre con nosotros. Padre, ahora pido que tú bendigas, Dios mío, a aquellos que están necesitados, Padre, que tú les des, Padre Santo, la confianza de poder acercarse y pedir ayuda, Dios mío, que tú pongas gente, Padre Santo, de bendición para ellos, que tú pongas el deseo de que, Padre Santo, gente abra, Dios mío, abra de las bendiciones que tú has dado y, Señor, que ellos compartan con el pueblo, Dios mío, en abundancia para que todos, Dios mío, estemos, Padre, en un espíritu y en verdad, Padre Santo, unidos, Padre Santo, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo. Que Dios os guarde. Amén.